siempre es reconfortante enterarse de alguien que no solamente es un católico convicto, sino que además da testimonio de ello públicamente. Y yo no lo sabía, pero fue el caso con el antiguo director de prensa de la Casa Blanca, Tony Snow, un puesto muy importante, muy influyente, y un puesto que ciertamente expone a la gente a muchas enemistades con los periodistas, especialmente con los periodistas más curtidos que hay, que son precisamente aquellos que son enviados a cubrir la Casa Blanca, ¿no? Entonces, es curioso porque resulta que Tony Snow, que murió en julio de este año, a los 53 años, suscitó con su muerte más elogios y más eulogios de lo que yo esperaba. Hay una frase un poco cínica, pero que muchas veces parece cierta, que dice que no hay muerto malo, ¿no? Porque cada vez que alguien se muere, no importa lo que haya sido, la gente tiende, como ya está muerto, a elogiarlo. Pero en el caso de Tony Snow, a mí me sorprendió, yo no sabía que era un católico converso, que se había convertido al catolicismo desde el protestantismo, y que se había convertido en un ferviente católico, pero a mí me sorprendió efectivamente que con un ex director de la sala de prensa de la Casa Blanca, los elogios se prolongaran y muchos periodistas, de los más curtidos y duros, comentaran positivamente de esto. Recientemente una periodista que cubre la Casa Blanca, precisamente, y que en este artículo en la que habla de Tony Snow se revela también como una periodista católica, comienza citando la Espe Salvi, en la encíclica del Papa Benedicto XVI sobre la esperanza, y termina explicando precisamente que Tony Snow vivió profundamente esta encíclica y vivió profundamente las cartas de San Pablo. Efectivamente hubo mucha especulación de por qué Tony Snow dejaba la Casa Blanca, un puesto tan importante. Muchos decían, bueno, porque está cansado con la administración, que está tan desprestigiada. La administración de Bush, me refiero, está muy desprestigiada, tiene diferencias políticas. Finalmente nos enteramos que lo que había sucedido es que él se enteró que su cáncer ya no estaba en remisión, su cáncer al colon, y en consecuencia decidió dedicar todo el tiempo posible a dos cosas: hacer dinero para su familia, para proveer para su familia, porque a los 53 años y habiéndose casado, no siendo joven, tenía hijos todavía pequeños y jóvenes, ¿no? Entonces, él quería dejar para proveer para su familia y además pasar el máximo tiempo posible con sus hijos. En una entrevista con una de las cadenas más importantes norteamericanas, de las de más audiencia, no solamente se refirió abiertamente a su amor, porque ya se sabía que tenía cáncer y que su cáncer no estaba en remisión y que en consecuencia sus perspectivas físicas eran malas, ¿no? El pronóstico era malo desde el punto de vista físico. El periodista le pregunta sobre sus perspectivas, sobre sus esperanzas, etcétera, y él llegan al tema de la familia, de sus hijos, y les dice si es que él le apena, obviamente, como padre de familia, un buen padre de familia, como una buena madre de familia, cuando se enferma y se enfrenta ante la posibilidad de una enfermedad terminal, no le preocupa tanto el sufrimiento ni tampoco morir, le preocupa cómo va a dejar a sus seres amados. Eso es lo que principalmente le preocupa. Y precisamente en eso tienen una preocupación profunda, y esa es la fuente de las angustias. Yo tenía un amigo, lo tengo, Dios mediante está en el cielo, que trabajó conmigo acá en Así Prensa, y siendo padre de familia muy joven, a los 33 años se enfermó de cáncer y murió como un auténtico cristiano, profundamente entregado al Señor. Pero ciertamente le preocupaba dejar atrás una esposa joven y un niñito que no había cumplido 4 años, ¿no? Entonces, eso es lo que más angustia a las personas. Y Tony Snow lo señaló, contrayendo las lágrimas, dijo: sí, me duele profundamente irme antes y no acompañar a mis hijos hasta sus graduaciones, hasta sus momentos importantes, sus matrimonios o lo que decidan como importante en sus vidas, ¿no? Entonces, finalmente,
reteniendo las lágrimas por las preguntas insistentes del entrevistador, que le dijo, ¿y no siente que ese amor le produce más dolor? Y él dice, no, el sufrimiento solamente hace que el amor sea más grande y mejor. Miren qué hermoso, que el sufrimiento sea más grande y mejor. Eso ciertamente solamente cuando se trata de un sufrimiento desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva de la esperanza. Y precisamente Tony Snow se dio el lujo de, en cadena de televisión en Estados Unidos, en un país donde hablar de la propia fe y hablar en general de la religión, debido a la multiplicidad de religiones, es considerado hasta una falta de cortesía, es decir, donde se alienta ocultar la propia religión en el ámbito público. Tony Snow se dio el lujo de citar a San Pablo, y por eso que la periodista que hace este elogio y dice, él vivió la Espe Salvi, dice, el Señor no pudo llevárselo en un mejor año que en el año paulino, ¿no? Porque constantemente señalaba a San Pablo como la fuente de esperanza, como la fuente de la sabiduría necesaria. Y se repetía, él dice que se repetía constantemente el pasaje de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, donde dice, aunque el cuerpo exterior se desmorona, ¿no? Mi ser interior se renueva día a día. Y que cuando San Pablo menciona esto, cuando él siente que se está envejeciendo, ¿no? Él lo ve físicamente, porque decía, esta columnista que lo acompañó, porque era católico, lo acompañó, lo visitaba en la clínica de Georgetown, allí en Washington, donde murió Tony Snow, que él se repetía esta frase y que físicamente él sabía que era así. Físicamente, como saben ustedes, no solamente el cáncer, sino el tratamiento contra el cáncer afecta mucho el elemento físico, ¿no? Y es muy importante la manera como uno se trata en estas circunstancias. Y justamente él se trataba a sí mismo con San Pablo. Era más importante que su quimioterapia. Y se dio el lujo, como digo, en cadena de televisión, decir no solamente que San Pablo era su inspiración, que San Pablo era su mejor medicina, sino específicamente citó ese pasaje maravilloso de Filipenses 1:21, cuando le preguntaron, ¿y cómo te ves ante el futuro incierto de la muerte? Contestó, como dice San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Imagínense citar eso en televisión pública, en cualquier lado, pero especialmente en Estados Unidos. Tony Snow quiso dar testimonio y no lo hizo de una manera grotesca, voy a aprovechar para predicar, voy a aprovechar que le doy pena a la gente. No, simplemente el fuego de su propia conversión, producto de haber asumido el sufrimiento y la enfermedad. Y no solamente el sufrimiento y la enfermedad, como digo, para un padre de familia es lo de menos, la incertidumbre respecto del futuro. Él dijo simplemente aquello que salía de su propio corazón. Porque cuando le preguntan, ¿y cómo te ves ante tus hijos ahora que tú vas a morir? Él dice, estaré desde el otro lado haciendo barra por ellos, ¿no? Con una sonrisa, sabiendo que no puede hacer otra cosa y que en última instancia el mismo Dios que lo está llenando de gozo y de esperanza y que lo está preparando para la muerte, esa que tantos maestros espirituales la señalan como muy buena consejera, precisamente esa, le estaba señalando también que ese mismo Dios de amor iba a velar por los suyos, como ese amigo mío finalmente comprendió cuando estaba enfermo de cáncer y ya se acercaba el momento de su muerte. Los pongo en manos de Dios. El mismo Dios que me llama a su presencia y que me ha nutrido de fe y de esperanza es el que va a cuidar de ellos. Y de esa manera, de esta forma testimonial, Tony Snow es un cristiano más, un católico más, que en este año paulino nos vuelve a recordar qué es lo esencial y cómo la esperanza es efectivamente la auténtica esperanza, la esperanza cristiana, es esa hermana menor de las dos virtudes teologales, la fe y la caridad, pero como decía Charles Péguy, es al final la hermanita más pequeña que lleva a las otras dos hermanas hacia adelante. Que tengas un buen día.